y contarles un poco. Bueno, yo me sitúo en el terreno 1. Siempre lo que hice fue trabajar en longitudinal, digamos, el terreno. Bueno, empecé a trabajar todas las cotas de las cotas de nivel, cortes para entender las distintas alturas y ver cómo, de acuerdo a las condiciones también del lugar, cómo situar, implantar el edificio. Esperen que bien. Quiero acercar y no puedo. Ahí va. Bueno, entonces acá tengo una foto, una imagen de planimetría del sitio. Lo que hago, o sea, tengo estudiado que vienen, o sea, la mayoría de los vientos son del noroeste y del oeste. Entonces, la idea principal era de que el edificio no estuviera en contacto con esos vientos que por lo general son de 9,5 kilómetros, varían entre 6 y 10 kilómetros, el intermedio es eso. Entonces, bueno, para que no haya variantes de temperatura y demás factores climáticos que no afecten el edificio, la idea era como que estuviera por debajo de la cota máxima del terreno. Y bueno, acercarme lo más posible al agua y nada, darle una condición no totalmente al norte, sino bueno, está ubicada más o menos al noreste. Bueno, acá más o menos cómo estaría implantado el edificio, entendiendo las distintas cotas. Lo que está en blanco sería el agua y bueno, y cuando empiezan las líneas sería el terreno. La cota más alta es de 16-20, después tenemos bueno, más baja de 15-20 y yo ingresaría al edificio por la 11-40. Me tomo de ahí para abajo hasta casi llegar al agua. Bueno, hice 2 cortes del terreno. O sea, vos ingresarías por la cubierta de ese elemento. Por lo que entendí. Bien, sí, ahí tengo. Es como que queda terrazada la primera cubierta y para ingresar al edificio hay que bajar. Ahora te lo muestran en el corte. Entonces, bueno, tengo el corte transversal. Bueno, la cota 1140 y para ingresar, digamos, se forma una terraza acá arriba y para bajar al edificio se bajaría por una escalinata. Entonces esto queda, no lo he planteado bien, pero sería el espacio de mirador, el espacio público sobre el techo del edificio. Y bueno, pues cómo empiezo a implantar los bloques. Hice varias estrategias de conexiones, digamos, y bueno, iba viendo con cuál me quedaba. Entonces, bueno, iba intentando. En el primer nivel lo que quería agregar era la parte de ingreso, administración y restaurantes. En el segundo, la parte de hotel y en el último, la parte del espacio deportivo. Entonces, bueno, iba fijándome si me enterraba, si ingresaba directamente al primer nivel de primer bloque, si dejaba un espacio para que entrara circulación de aire, tuviera una ventilación cruzada, si lo enterraba entero, si lo iba escalonando, y bueno, y siempre que se fueran conectando los 3 niveles, sin perder la privacidad de cada uno de los espacios. Entonces con el que me quedé, con el que tomo es este,
y nada, te lo muestro después en el Bien. corte longitudinal, bueno, que sería esta parte de administración y esto lo del restaurante, las habitaciones de los hoteles, que bueno, queda bastante largo, y abajo toda la parte del área deportiva. Bueno, acá estarían más o menos los esquemas en planta. No sé si ahora se entiende un poco mejor. Bueno, pero ¿cómo bajás? O voy al modelo, no sé. No, ahí Bien, se bien. No, está bien. Bien. Bueno, entonces el nivel 0 del primer bloque está al nivel 790 y bueno, bajaría e ingresaría a la parte que es restaurante, buffet, almacén, despensa, por un lado, y para el otro el espacio de ingreso y administración. Y bueno, y acá me quedan las otras terrazas que me lo dan los siguientes niveles. Después la planta de las habitaciones, bueno, que fue la primera impresión, digamos, es el primer trabajo que he hecho, entonces no, enseguida lo vemos. Entonces, bueno, queda Bien. esto en proyección y cómo se empiezan a ver todas las habitaciones y el nivel de abajo. Y después la última planta, que está mucho más cerca del nivel 0, tomo de nivel 0 el agua. Y bueno, el espacio deportivo, alquiler de equipamiento y después también la parte de espacio deportivo. Bien. Le muestro el sketch para que, no sé si se entendió bien. Está esquemático, pero para que se entienda más o menos la... Dale, mostrar el sketch y A ver. volvemos. Que en realidad acá, como lo estuve trabajando y iba modificando medidas, yo acá la tengo con una crujía de 15, pero en las plantas la modifiqué a de 12, entonces va a quedar un poco más chiquita. Entonces, bueno, entender esta condición de que este espacio va a estar bastante enterrado. No sé bien cómo modificar el tema del terreno, por eso no lo he podido poner como lo dibujé en los cortes. Bien. Pero bueno. No pasa nada. Igual tenemos en cuenta que el terreno nunca es prolijo y si vos haces un corte en donde empieza el edificio va a ser distinto a donde termina, claramente. Sí. Mira, Bien. yo, si querés andate a la planimetría, sí, Sí. Sí, un poco vamos lo que ahí. estuve viendo, Alfred. Algo que dice el Leo nunca es, lo que veo a primera instancia es como el acceso al edificio, los accesos, una metáfora Claro, que sí. largaba el Leo Eso para que siempre lo es la tengan en cuenta empanada. todo. ¿Cómo estás comiendo una empanada, Jiménez? ¿Por el medio o por los extremos? El Leo nos decía en clase. Veo como Mira, muy por ahora el edificio y como esquema lo veo bien, pero dudo que se sí, lleve a la recepción. yo lo que un poco me puse a pensar es que si es necesario empezar a sectorizar todo el programa, yo creo que se podría sintetizar fácilmente estos dos en un solo volumen, a lo mejor, igual que estos dos en un solo volumen, y empezar a dimensionar los espacios de estar y de aire libre de otra manera. Creo que va bien el proyecto, pero yo hasta pensaría en un movimiento, en quizás tener una primera placa, esta terraza, que se une, tiene un espacio más estrecho y otro espacio en este sector, y después, bueno, quizás otra tercera, donde sirva de expansión para las habitaciones, y no sé, podría hasta aparecer una pileta, qué sé yo, o una pileta acá. Bien, entiendo como que se fueran desfasando cada una de estas tiras. Claro, como unificar, quería unificar esta. A ver, por ejemplo, las habitaciones ya más o menos vos las tenés y viste que dejando Sí. el espacio en el medio tenés habitaciones 10 para allá y 10 para allá. Algo así, ¿no? Pero más o menos eso está en medida.
podemos empezar por esa situación, ¿no? O sea, lo que dice el Hochi, tenemos esto. Lo que primero tenemos que entender es que esto arriba de las habitaciones es accesible, lo utilizamos como terraza, no lo utilizamos. Claro. Y darle una calidad distinta, quizás, en parte. Por ejemplo, que claro, lo que dice el Hochi, por ejemplo, tenemos esa situación. Y quizás, no sé, hay que ver un poco el tema del acceso, realmente si se accede por el medio, no. Quizás un poco lo que dice el Hochi, no sé, quizás tenés una situación de que tenés recepción, por ejemplo, administración, todo arriba, más cerca del acceso, y en realidad termina siendo una sola pieza, ¿no? Quizá una sola pieza que no sabemos si quizás ingresás por acá, por esta terraza o por acá. Hay que ver también, hay que empezar a meter estacionamiento, cómo se relaciona con este espacio. No creo que vas a empezar a meter estacionamiento acá en la parte más alta de la colina, entonces hay que ver si esta misma pieza termina de conformar espacio donde meter estacionamiento, cómo es la accesibilidad, cómo llegan los equipos. Y el deportivo, como dice el Hochi, quizá es otra misma pieza que más abajo, que tiene contacto con el agua, que quizá, no sé, quizá está ubicada, inclusive, no sé, aparece por allá abajo en una misma pieza. Es un poco lo que te dice el Hochi, ¿no? Y en algún punto, no sé, en algún punto estos tres tienen una circulación central que se unen, que el del medio, un poco lo que quisiste lograr, pero no con esa simetría, que caemos en esa simetría dándole el espacio administrativo al mismo que el restaurante, que eso no va a pasar. Está bueno el trabajo de estratificar el programa, para mí me parece bien y acertado. Y creo que, bueno, claro, quizá hay un punto del proyecto que quizá queda en el medio, no tan en el medio, no lo haría en el medio, por ejemplo, si vos tenés la situación de habitaciones, no le haría una escalera en el medio y tenés toda la batería acá y toda la batería acá, sino que siempre Bien. creo que es mejor, si vos tenés las habitaciones, ponele que haces la batería acá y la batería acá, simétrico, pero esa escalera o esa situación, llevarla a un costado, deja mayor lugar acá, digamos, con un espacio del medio que se relacione. Esta circulación, digamos, acá, claro, podría ser esta situación, que te conecte en un punto, que en esa situación estés de arriba al último piso. Pero siempre va a haber una cabeza o alguna situación que te puede generar un acceso. Ponele. Yo creo que esto funciona más así, ¿no? Uno accede a una administración, pasás a un espacio de zoom más grande que te permite ver el dique, hasta te permite ver para allá de cierta forma hacia arriba. Y por último tenés esta situación que toma más contacto con la pileta, que puede aparecer otra expansión donde tengan unas piletas más naturales en relación con el dique. Pero me parece que como esquema está bien, o sea, un poco Mira, está lo que yo te quería consultar, porque me quedó a mí en el trabajo anterior el tema de las circulaciones, no sé si se sigue respetando lo mismo, de acuerdo a cuánta distancia es que se pone en el tema de los ascensores o circulaciones verticales. No sé si en este caso es lo mismo o no. Es que no, en este caso más libre, porque vos pensás que quizá de la habitación podés salir directamente al terreno natural o del espacio de, no sé, de buffet podés salir al terreno natural, y del espacio de deporte también podés salir tranquilamente. No necesariamente quizás yo pensaría en esta circulación a lo mejor cubierta, podría ser hasta descubierta, que te conecten los tres niveles. yo creo que poder armar una circulación lineal que suba de un piso al otro puede ser interesante, y es como un punto que creo que tu proyecto quería reflejar, esa situación en el medio que termina siendo todo simétrico. Pero no sé si entendés, por ejemplo, este azul que está acá puede ser la recepción, o sea, tenés hasta inclusive, yo creo que pisaría arriba de las habitaciones, en este caso, por ejemplo, que esa tira de habitaciones, terraza, por ejemplo. Dejar una terraza que te sirva de acceso hacia este sitio, ¿no? De que el que quiere pasar, pasa, ¿no? Y después tenés esta expansión que podría ser la misma expansión del restaurante que estaba en, ¿no? Y después abajo te aparece el otro artefacto que podría tener su propia expansión ya aparte, ¿no? Pero me parece bien.
lo que no vi bien es ahí en la batería de tus habitaciones, pusiste como una franja del mismo largo toda de servicios. Sí, no sabía qué hacer. O sea, como que alcancé a ver el tema de porque es como que yo tenía una crujía y ¿Ah? es A como ver. que, por ejemplo, empecé con el número 15 y después vi que me quedaba muy grande y me sobraba muchísimo espacio y de todos modos estas habitaciones están re grandes porque están de 45 y nada, tengo que achicarlas un poquito para que lleguen a, no sé, 30, Ponele. 35 como habías dicho recién. Sí, sí. Yo creo que ese aparato largo que estás haciendo, o sea, tiene que tener la crujía que tenga, ¿no? Esa espalda de servicio para meter, seguramente la crujía del edificio va a ser esa espalda que para tener servicio es imposible. Creo que tu servicio Claro, en esta situación ya los tenés. Creo que el espacio central donde aparece esa circulación puede ser el único espacio común, el resto son los pasillos, que al mismo tiempo te vas relacionando con el sitio mientras caminas, por ejemplo. Y como esquema no lo veo mal, o sea, me parece que podés trabajar, claro, te van a aparecer como unos aparatos más ciegos en el frente y te aparece esta situación. Eh, claro, Quizás. para que tenga buena ventilación, los había pensado adelante. Pero no sé, es como que los trabajé poquitos, me falta todavía una vuelta de rosca. Y bueno, eso te va a generar una condición distinta, ¿no? En la fachada del edificio. Creo que parece interesante, ¿no? Que los macizos de los baños y las cocinas o los baños terminen saliendo, las habitaciones tengan un fundido de carpintería. No lo veo mal, como primeros acercamientos también. Eh, Quizás hasta esto acá conectás, o sea, directamente, no sé, quizás esto puede ser más abierto, ¿no? Entrás o allá o entrás acá, pero definitivamente la crujía es grande. Este espacio no lo llenamos ni con servicio ni con nada. Yo creo que esa crujía, esa terraza justo la de los dormitorios, va a ser la más finita y no importa que sean distintas crujías en este proyecto. Es más, creo Bien. que va a ser para el proyecto si vos tenés una terraza larga, más controlada, horizontal, y después tenés, no sé, tenés el aparato que te recibe acá otro aparato más grande y abajo te termina de aparecer no sé, otro aparato que tenga que ver, que sea más de una crujía más controlada. No sé, pero quizá tu proyecto es eso, ¿no? Esa situación. ¿Esto sería en planta o en corte? No, lo estaba viendo en planimetría, en planta, digamos. Ah, bien, bien, bien. Así lo pongo. Bien. Perfecto. Sí, porque te decía que acá tiene que ser, esta parte que creo que tu proyecto es la que tenés que resolver con mucha claridad, ¿no? Una situación de que te permita al mismo tiempo, o sea, bajar y al mismo tiempo también te permita pasar de un lado al otro, ¿no? Un restaurante grande, en la parte de la trompa para ver el acceso, un semicubierto, una terraza de llegada, después tener una terraza de uso con mesa, restaurante y no sé, la gente que se quiera poner a tomar sol. Pues esta terraza seguramente no va a ser utilizable porque tenés todas las habitaciones acá Sí, al sí, frente y a una terraza claro. abajo, ¿no? Y si no, Pero bueno, seguir tendría hablando que fijarme, porque de última podría ser de distinto nivel, no sé, tendría que ver cómo lo resuelvo a eso. sí, fíjate, capaz vos seguís con esto solamente con una losa, ya porque el terreno empieza a crecer y, no sé, hasta al mismo tiempo podés mantener una crujía, hay que ver cuánto tiene esto y cómo podrías organizar los estacionamientos. Quizás tenés una calle y tenés mucho más tectónico, ¿no? Y seguir con la misma secuencia y tener la posibilidad de dejar unos autos a la sombra. Eh, Hay que trabajar este Ujú. ámbito de llegada. Bien, sí, bien. Bueno, es todo lo que tengo. Está bien. Bien. Bueno, gracias chicos.
Dale, no. Cochi, seguís vos. Sí, Germán, ¿vos tenés problema de que lo veamos acá o querés que... No, no tengo drama. No tengo drama, ahí comparto. Déjame que vea. Primero les voy a compartir unos esquemas que estuve viendo yo. Tengo un problema, tengo un quilombo de escenas acá. Avísenme cuando se empiece a ver, por favor, así arranco. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, yo ¿Borroso? primero que nada... Sí, no, fue mala foto. Primero que nada, en principio, con el otro terreno, la otra propuesta, al reducirla, bueno, decidí cambiar de lote, agarré el lote 2 y buscar este tipo de implantación aproximado más o menos, de que tanto el oeste como el este me cubra y poder tener tanto norte como sur. Todo esto escalonado, obviamente. Es el terreno 2 es el que apenas pasás la... El terreno 2. Claro, ahora lo vamos a ver. Sí. Claro, ahora lo vamos a ver y te queda más claro. Bueno, estos son unos esquemas míos de posibles cortes, de cómo podría llegar a ser. Un poco más definidos, siempre bajando hacia el norte, ¿no? Que es hacia donde se da la pendiente en el esquema. Bueno, esquemas de corte y demás. Que bueno, en principio en este sector, que va a ser mejor que se los muestre ya enseguida en el plano, destaqué 3 grandes sectores de cotas que podrían ser de posible implantación, y con una geometría sintetizada de cómo podría ser el esquema de implantación en este sector. Ya pasando directamente a lo que es el plano, el plano, acá estamos. Voy a arrancar la cota más alta, en este caso es la cota número 26 metros del nivel del agua. Siguiendo el camino, que sea naturalmente, en esta área, en la cota más alta, el camino hace esto. Y por acá viene la otra parte que se empalma. Entonces, esta área vendría a ser lo que es, ya te digo, la parte de gastronomía en relación a los metros cuadrados. A ver, ¿podés hacer como un out? Sí. Así, porque no me queda claro dónde está. Que borre la... Sí, déjame que te borre las líneas. Ahí está. He hecho millones de cortes para entender esta área. Se ven ahí, son todas esas flechitas. De ahí bajamos a lo que sería la próxima cota, la cota número 21, que estaría en esta área, que ahí ya empieza el resto del programa. En la cota 21 ya aparece lo que ves acá celeste, vendría siendo lo habitacional, y lo naranja, la parte de administración general, de llegadas, lobby, administración y demás. Bien, no veo lo celeste. Naranja, ahí está. Ahí está. Sí, no, está muy clarito, pero créanme que es naranja. No, recién se cambió. No, es que se veía un volumen grande recién. Ah, ok. Créanme que es naranja. Bueno, de ahí seguimos bajando a la cota número 18, siguiendo esta misma línea, y seguimos teniendo administración, y aparece lo que es la primer parte del área de deporte. En esta comuna y demás. Luego seguimos bajando a cota número 15, y acá ya aparece más en concreto el programa de, ¿cómo se llama?, de habitacional, siguiendo siempre la morfología de la cota, buscando en algunos casos norte, en algunos, bueno, más que norte, vistas, porque norte, solamente una busca norte, no si se quiere, pero es más que nada, bueno, vistas, siempre buscando la morfología de la cota. Seguimos bajando y aparece la última unidad habitacional y la parte de
¿cómo se llama? Más deporte acuático, más cerca de lo que sería el agua. En un esquema general se vería esto, siguiendo el camino, proponer dos variantes, una que continúe al camino habitual, que agarre lo que sería el área gastronómica, y la otra que siga la cota número, si no me equivoco, es la 21, que ahí me conecte a todo el complejo. Y ya para con los cortes, este vendría siendo como un corte vista. Esto vendría siendo lo que es, bueno, lo que es el área gastronómica, y se va decantando. Estos cortes son más que nada iguales, todos los que son de números son todos iguales, solamente que se va acercando más y aparecen estos accidentes en el terreno. Estos cortes que son más longitudinales son los más interesantes, que se ve el escalonamiento hacia el agua, el área gastronómica, el área administrativa, las unidades habitacionales y demás, siempre en este sentido. Pero es básicamente eso lo que he avanzado, es lo que tengo, es básicamente esto. Es básicamente atomizar el proyecto y adaptarlo a las 3 cotas más fuertes del área. Bien. A ver, para que me quede claro, Sí. o sea, vos estás... Esta es la parte más alta del terreno, ¿o no? Estás marcando, creo que Malche. Lo rojo. Esta es la parte más alta del terreno, esta cota. Ah, bien. Claro, porque se ve Te la pongo acá en... No, déjala así. Te la pongo en coso, acá en la capa. No, déjalo así en general. Porque este volumen está en la parte más alta del terreno, entonces. Sí. Esto negro que es circulación. Eso negro es circulación, que no está planteada, es solamente un hatch solo, no está planteado, pero sí, es la circulación. Bien. ¿Esto qué era? Los celestes son las habitacionales, lo naranja es lo administrativo y lo verde es lo deportivo. Y tenés 2 condiciones de habitaciones. ¿En qué sentido? ¿Cómo se orientan o cómo...? No, porque... Están todas moduladas, solamente que en las otras no marqué, están todas con el mismo módulo. Claro, pero estas, ¿cómo hacen? Ponele estas. ¿Estas miran para allá y estas miran para acá? ¿O es un escalón? No, todas están escalonadas todas miran al Bien. norte o al noreste. Bien. Bien. Dudo un poco de la superficie. ¿Vos qué superficie estás manejando en general de todo? Está como nos dieron los programas, están las superficies justas. Justa. Está tal cual nos lo dieron, está tal cual. Está Bien. todo medido. A ver, hace como alejate más, así yo veo la escala de todo el proyecto en relación a la península. Sí, igual la superficie que mandamos es una superficie hasta dentro de todo esquemática. Yo creo que Sí. pueden aparecer proyectos más chicos. Sí. Claro, ahí. Sí, no, esa fue una primera aproximación. Yo también concuerdo que tengo demasiado desperdigado el tema habitacional, lo tengo muy esparcido, tengo que agarrar un sector y marcar ese sector fuerte como diciendo, acá va a estar lo habitacional y así con cada uno. Esto es una primera aproximación. Bien. No, era porque, bueno, no entendía un poco la escala de todo. Claro, ahora lo veo y sí, se ve bastante proporcionado a lo que, bueno, a los demás proyectos. Yo creo que puede ser una posibilidad que empecés a seguir las cotas. Trataría de ser como más conciso en estas circulaciones, cómo se van a ir comunicando todo. Sé que bueno, es un planteo general que me decís. Uh-huh. Pero bueno, quizás podría haber como
hablábamos recién, una columna, y en esa columna resolvés quizás todas las habitaciones, y después puede aparecer otra que resuelve la parte deportiva. Yo no sé si está tan bueno mezclar acá un poco esas dos áreas. Y después la parte este es el restaurante, ¿no es cierto? Sí. El naranja. ¿Cuál? No, no, el naranja administrativo, el violeta, el que está más alto del restaurante. ¿Cómo me dijiste el naranja? El Deportivo. naranja es toda la parte administrativa, toda esta parte, ya te digo, la parte que es de ingreso, recepción, hall, ¿cómo se Bien, llama? bien, bien. O Sí. sea, la parte administrativa del sitio. Claro, a mí un poco lo que me está costando es verlo totalmente claro el proyecto. O sea, sé que vas ocupando el proyecto por nivel y que vas ocupándolo así, pero me está costando entender cómo empezás a vincular cada programa. Sí, yo tampoco tengo claro, yo no veo claro porque tampoco sé cómo funciona en planta, ¿no? Y esa relación de lo que debería ser. Eh, Coincido que habría que clarificar un poco y ser más conciso. Si querés atomizar, bueno, hay que ver qué programa es el que se puede atomizar, cuál es el que no se puede atomizar, porque claramente hay programas que necesitamos de espacialidad mayor, es que un poco lo reflejás. Este rosadito, ¿qué sería el gastronómico? Sí, 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 sí. Ajá. Bien. ¿Y el auto cómo has pensado? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde se estaciona? El auto, uno lo tengo esquematizado en el cuaderno, no lo tengo marcado, pero vendría siendo, déjame que puedo anotar, si puedo hacer que llegue hasta este sector, sería lo más ideal, es la cota más alta. Y tengo entendido, a ver, Bien. ¿cómo sube Si el auto? no, Creo que esto hace algo así y acá. Es el camino original que más o menos existe en el sitio, ¿no? Lo que tenés en rojo, no sé si tan así. Claro, puede ser eso. no, Em, Yo lo que veo, como la que verdad desconozco, está bien, hay que imaginándome, verlo. imaginándomelo como en masa, viéndolo desde arriba, como que prácticamente, nada, voy a ver, visualizar este volumen, después este, y después este un poco más chico que pierde escala en relación a los otros dos, porque básicamente se van a unificar las cubiertas cuando lo veas desde arriba. Ujú, Entonces, quizás bien. empezaría a plantear a lo mejor, nada, de concentrar a lo mejor todo un programa acá, de aprovechar todos estos desniveles en este sentido, y no sé, que te aparezcan, eh, a ver que estoy buscando el color, que te aparezca, no sé, ponele un estrato de habitaciones, otro quizás acá, y después, bueno, puede haber un último, el estrato deportivo, y quizás un estrato de administración, y recepción y, y restaurante. Como que quizás Perfecto. mejor podrías trabajar toda una plataforma que entienda este desnivel y que van apoyándose estos volúmenes. Oye. ¿Se entiende un poco? Sí, 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 se entiende perfecto, Joch. Como que no se vea tan en masa, quizás lo que va a ayudar es que en el proyecto es que, bueno, vos tengas quizás una plataforma, o sea, algo que vaya manejando los desniveles, que pueda tener también, que deje pasar la vegetación existente, Sí, la que existe, y un poco más esbeltos, más, más finos, a ver, estos volúmenes, no sé. bien. eh,
No sé, estoy imaginándomelo un poco. Ver cómo empieza a responder esa plataforma a estas cotas. Sí, lo que dice el Cochi, creo que hay que ver un poco Como todo, tratar de ¿no? Yo enclarecerlo más. Bien. tengo entendido, yo no sé si me equivoco, pero el vehículo tiende que hacer algo así y ahí sube, qué sé yo. Suponiendo esta parte, la verdad que un poco el dedo ya lo he repetido, no vamos a invadir la montaña y vamos a edificar en los puntos más altos. Yo creo que podés tomar este como acceso, como llegada de vehículo, ¿no? Y que tu proyecto empiece a resolverse, ¿no? En esta situación un poco. Eh, Dale. Quizás en un sector atomizado, pero va a haber un control de edificación. Lo que no vemos acá es lógica, o sea, esto cambia totalmente, esta circunstancia acá, o sea, veo medio caótico esa búsqueda. Lo que sí, a ver, como el Hochi dice, ¿qué sería lo interesante? Creo que quizás vos podés tener un volumen o atomizar, ponerle en cotas, ¿no? Porque claramente de ahí abajo podés tener 3, 4 niveles, no sé si más, cuánta altura hay para edificar un poco como vos tenés, ¿no? Entonces tenés distintas alturas de cota y tenés una condición de que vos podés ir hasta la más baja. Sí, sí. Que lo más bajo aparezca lo deportivo, ¿no? Por una condición de conexión con el agua, que aparezca pileta, que tengas llegada al dique. Eh, y creo que podés pivotear entre esa zona o dejar la cota más baja deportiva y la cota más alta de administración llegada al restaurante. Y todo el resto que es intervalo en el medio, podrías empezar a atomizar un poco el programa en estas cajas y que te aparezcan cajas de habitaciones, ¿no? En el sentido y que sea como un espacio de transición entre la llegada, ¿no? La llegada, Ajá. administración, restaurante, siempre lo más alto, que sea la vista más panorámica, ¿no? Y el resto, no sé, aparezcan unas cajas en el espacio, ¿no? Te aparezcan a distintas alturas, te aparezcan las habitaciones, cosas que generes distintos espacios, obviamente hay que tratar de cuidar la privacidad también de esas habitaciones y generar quizá un recorrido en el medio, cosa que llegue a la zona deportiva abajo, que sea más franca, que tenga relación con el dique. En el medio o en el costado podría estar también, o sea, podrías Sí, ver dónde es lo sí, más cómodo. sí, yo creo que eso de la Y simetría, por ejemplo, proponer una zona, lo voy a dibujar acá en claro, una. podés calibrar el ancho de la zona, Sí. creo, podés ir viendo y calibrando el ancho de la zona. Y si, por ejemplo, si tenés un ancho considerado, bueno, quizás no llegás hasta la cota más inferior, pero si vos tenés un ancho más angosto, bueno, podría alargarse esta pieza, ¿me entendés? Como ir Sí. variando con eso. Sí, lo que queremos decir, por ejemplo, quizás tu proyecto ocupa un vasto o una parte grande del terreno que no va a ser todo construido, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decía yo, no sé, quizás pueda empezar a atomizar cierta parte, no sé, dejar un extremo que sea el vínculo, ¿no? Porque en algún momento esto van a empezar a aparecer o escalinatas, o hay que llegar de acá arriba acá abajo. Esa es la condición, y quizás dejarla en un extremo, ¿no? Que tengas una situación, que elaboré unas terrazas, que vayas bajando y el resto son programas que elaboren con eso arriba. Creo que tu búsqueda es generar un aparato, lo podés ir atomizando, no sé, en algún momento más grande, la parte de administración, restaurante, etcétera, y por ejemplo, la parte deportiva y generar unos espacios distintos, guardados, Zoom, gimnasio, y lo podés atomizar desde ese punto, ¿no? Y se demora en que Claro, aparezcan las cosas que estoy dibujando. sí, sí, ahí yo te Una aviso con mañana. eso. Sí, No sé, hay que ver, ¿no? Pero hay que manejar un orden porque, a ver, alguien, un poco lo que te decía yo, en algún momento esto alguien lo va a replantear, alguien lo va a hacer. Yo no sé claro, qué lógica has tomado, cómo en respecto a esto, o sea, en claro. algún orden, cierto rigor como arquitecto y se Claro. va a construir, lo que manejar. Pero En ese esa sentido, Permitime, plataforma no, sí, no es necesario sí, que sí, sí. sea
toda entera, a lo mejor te come parte del terreno, te come esa plataforma. O sea, como... No, yo no te hablo de un gran basamento, yo No, te no, estoy no, hablando No, claro. no, no, sí, 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 sí. de un lugar que contiene. Yo creo que lo lindo es no interrumpir creo que dejar un poco como el sitio y las cotas, ¿no? Pero, no sé, Esto que me claramente estás, vas a tener... sí, esto que me estás mencionando se parece mucho a la obra que me puse a ver de Mauricio Rocha, que es básicamente el planteo principal que mostré, pero bueno, no lo llevé a cabo porque decidí seguir las cotas de nivel. ¿Cómo se llama el proyecto para Escuelas de Bellas Artes de Osaka? Es más o menos similar a lo que me están diciendo, en cierto sentido, solamente que va Ah, con el desnivel y bueno, sectoriza un poco más. sí, llevado más a la realidad, quizás nosotros te lo estamos manifestando de forma muy abstracta, ¿no? Pero a ver, Sí, sí. llevado Claro. a la realidad, Sí, 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 sí. Me eso ubico, me ubico. claro, esto que te dibujé en rojo, por ejemplo, no sé, quizás tenés una zona que va acompañando y va bajando las cotas, que se trata de una especie de camino, bajada pública, terrazas públicas que llegas de arriba a abajo. Y de acá yo creo que tenés una especie de camino, Ujú. circulaciones que pueden ir acompañando las cotas y esas situaciones y que te van pinchando a distintos programas, ¿no? O sea, no sé, quizá tenés programa acá abajo Sí, deportivo, acá otro, y casa en distintas, ¿no? Pero manejarlo de esa forma, ¿no? Creo que claro. en cierto punto, hacerlo sin distancias largas, una cosa que hablamos, pero al mismo tiempo atomizar y que en el paisaje sean una especie de caja o programas, ¿no? Y que se visualice todo como en distintos niveles, ¿no? Esa condición que querés Claro. buscar. Lo que Claro, tiene bueno de esto que te estamos diciendo, que quizás, bueno, vos te evitás de estas situaciones de circulaciones, y este es un suelo que te va conectando todo, habitaciones, llegás abajo, tenés recepción arriba, pero es este suelo que acompaña todo el programa. claro. Sí, sí, está A ver, clarísimo. Alfred sí, Kochi, por ejemplo, sí. yo tengo una duda porque tengo un proyecto similar y no me había quedado claro. ¿Hay que hacer accesos para discapacitados, o sea, o ascensores? Eso no, ¿ah? Porque tenemos, o sea, bajar 4 niveles a veces y no No, sé, a mira, menos de proyectar un ascensor inclinado, pero... Y como mira, dijimos, yo creo que está en la conciencia de cada uno de hacer un proyecto integral y ponerse en ese desafío. Por lo menos yo cuando hacía este tipo de proyectos siempre me interesó de que sea un proyecto totalmente integral, ¿me entendés? Entonces, si no había rampa, bueno, buscaba la manera de que haya un ascensor, pero nada, eso es criterio de cada uno. Entiendo lo que vas, como que podría, bueno, sintetizarse bastante si no aparece esta circulación como más integral. no, nosotros nos propusimos hacer un proyecto que nos íbamos a entender en este proyecto, por lo que decía Jimena también, un poco del código y de las especificaciones y lo estrictamente que se cita por código. Vamos a entenderlo. Si querés hacer un proyecto, pues mucha escalinata que se relacione con esta especie de recorrido y no tengas cómo resolver rampas de, no sé, de 10%, yo creo que no hay problema, pero es como dice Kochi, creo. Nos parece importante que en cierto punto haya una posible accesibilidad. De última, quizá una persona que vaya, que no tenga la condición, por lo menos pueda llegar al restaurante y por lo menos pueda llegar a una vivienda a alojarse, quizá no pueda llegar a la parte deportiva, por ejemplo, porque está abajo, porque está en contacto con el suelo, pero tenerlo un poco en cuenta, o sea, quizá del vehículo Claro, al restaurante. ya no es un ascensor ni Sí, nada. Después, bueno, terminará poniendo esa sillita que va y recorre la escalera, pero bueno, nada, es como queda a criterio de cada uno. Pero como dice el Alfred, el proyecto anterior tenía más relación con eso.
Sí, mira, a ver, Germán, nosotros sabemos que esta es la parte alta del terreno, ¿no? No vamos en esa cota, por ejemplo, pero hay que ver, a ver, hasta dónde llega el vehículo, cómo se puede ordenar el vehículo, creo que eso va a ser importante. Después el resto, no sé, por ejemplo, decía que esto puede ser, no sé, que proponés vos una condición que sea de bajada a esto, y te digo, y los caminos, bueno, pueden seguir acompañando las cotas, ¿no? Tenés esta situación, te genera otro camino acá, te genera otro camino acá, y te aparece, y va a empezar a trabajar a, bueno, este va acá, este va a ir acá abajo también, y empezar a trabajar todo en relación a esos caminos que se van sectorizando y generar un poco más atomizado que tiene que consolidarse quizás con una columna vertebral que empieza a tejer Claro. todo este sistema. Estas circulaciones así no estaban claras, claramente. No, no, no. Eso Está bien, está debería ser perfecto. un poco más claro. Creo que Perfecto. podrías empezar a trabajar esa circulación. O sea, vos sabés que este nivel de cota, o vos podés llegar a una situación acá arriba o podés llegar a una caja arriba, ¿no? Ujú. Desde una cota, ingresar por abajo, podés ingresar a nivel. Claro, está bien. Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo. Ok, buenísimo. Gracias, chicos. De nada. Dale. Fíjense, o sea, quedan cada proyecto, me parece, en esta parte, en este último trabajo es para dónde llevar, creo que es más libre. Hay que usar. Ahí ven el CAP. Sí. Bueno, yo empecé por ir aplicando de esta manera para explicar primero que después de considerar quizás varios factores, llegué a la conclusión de que por ahí estaría interesante dividir a la península en dos grandes grupos. Entonces por ahí tomé un primer sector como un espacio público sin alterar mucho el uso actual que tiene, y en donde por ahí podían empezar a aparecer intervenciones puntuales como pueden ser servicios, senderos, quizá un posible estacionamiento. Después tomé a este sector, ese cuello que hay en la península, como lo denominé un cuello deportivo, como quizá esa cota continua podía nada, manifestar una plataforma de uso deportivo y también posibilitando esa doble accesibilidad al agua. Después lo que está pintado de verde lo encaré como ya un área más, no sé si decirle privada, pero semi-privada quizá, donde quizá esta cota donde aparece el 3, que son unas cotas como por ahí dentro de las más altas que hay y continuas, podían funcionar como un ámbito de antesala a lo que sería el programa específico del hotel. Y acá donde aparece el 4, es ese sector 3 que mencionaban ustedes la clase pasada, que era también una posible implantación. Después, bueno, acá marqué el sector a intervenir un poco, que es de los sectores que tienen más pendientes dentro del terreno. Entonces yo venía barajando esa no sé si premisa, pero intención inicial del proyecto de intervenir o pisar lo menos posible, y me pareció que acá, que no intervenir en el plano horizontal que nos ofrece la península, sino en ese casi lateral, podía llegar a ser una operación interesante, intervenir en el lateral de la península. Entonces, acá paso
En este otro esquema fui sectorizando como a grandes rasgos lo que a mí me parecía por ahí en este sector 1 que podía llegar a ser un límite vehicular donde por ahí se podían llegar a dejar los vehículos nada, sin interferir tanto en esta topografía que ya va a tener un uso específico y alejándolo un poco de este tránsito vehicular que propone la ruta del Perilao. El 2 ya como lo mencioné, una plataforma deportiva. Este 3 que marco acá me parece que era una buena posibilidad para por ahí armar una serie de espacios públicos de estar que tenga también como relación con lo deportivo. Y ya después el 4 y el 5 tienen una condición similar, ya un poco más privada. Y acá esquemáticamente traté de manifestar intenciones de implantación que tienen que ver primero de este lado con un elemento que no quiere, no busca, no persigue mimetizarse, semi-enterrarse, sino que nada, se manifiesta en un lateral como una pieza adosada que nada, creo que va a tener quizá la suficiente privacidad que ese programa de hotel no requiere. Empiezo acá, no sé, a manifestar unas circulaciones que pueden ser unos senderos bajos que van siguiendo quizá las cotas y abrazando estas partes como un poco más altas. Entonces nada, vamos teniendo quizá desde el acceso una percepción de varios sectores de la península. Acá agregué 16 estacionamientos de autos, pocos, quizá de otros vehículos de mayor escala. Acá en el 3 manifesté quizá unas, no sé si graderías, pero son unas plataformas programáticas que por ahí van, como decía recién, respondiendo al uso público y también tienen que ver con nada, intervenir lo menos posible la topografía existente, adaptándose quizá a las cotas que ya hay en el sitio y funcionando, como decía, como una gradería que puede tener uso de estar o no sé, en relación al deporte. Acá el 4 y el 5 agregué dos espacios de quizá de anclaje de elementos náuticos o de salida al agua. En esta parte 6 pensé que también podría haber un espacio de estar para el propio deportista. Me parece que ya teniendo uso de esta plataforma o de este cuello, se podría hacer uso de todo este espacio y empezar a también pensar en cómo se movería todo ese caudal de deportistas y de todos sus equipos dentro de la península. Entonces este sería el fuelle, el límite. Acá un pequeño espacio de depósito de servicio que sirve a lo deportivo y ya después el 7 funciona como una antesala para el hotel. Acá en el 9 puso unos espacios de fuego pequeños también que intervienen poco, pero que otorgan programas y servicios necesarios a la península. Y acá en el 10 armé también una zona de playa con su respectivo servicio. Y después, bien. ¿sigo o quieren comentar? Sí. Después armé esto que, llegué a manifestar en la lámina esto, por ahí la pendiente abrupta que tenía el sitio elegido. También me pareció interesante esta cota continua que está como en relación a estos dos altos que propone la misma península. Acá abajo un esquema de cómo se vería ese elemento principal implantado, adosado a esa ladera de la península, posibilitando que el plano horizontal sea intervenible por completo. Y después, acá hice un corte de más o menos cómo me imaginaba que podía funcionar el edificio, como quizá una placa que funciona estructuralmente en sí sola y después va a tener que tener unas fijaciones
a esa península, pero que no van a ser estructurales, o quizás sí, ayudan, pero no van a ser de estructura principal. Y bueno, eso, acá un poco unas secciones del terreno para entender nada, cómo se comportaba en un corte próximo a la zona a implantarse. Ah, y también quizá como último comentario, empezar a pensar nada de que el usuario todo, el deportivo y el particular que visita el sitio tiene tendencia como a acercarse al agua. Entonces por ahí pensar en que este elemento, en que esta pieza también hace eso, se aproxima, no literalmente, pero aproxima toda su estructura a ese elemento predominante que existe en el lugar, que es el agua. Así que la intención nada, es esta, manifestar una placa, que la empecé a pensar de hormigón, y acá atrás no están como dibujados, pero seguramente empezarían a aparecer esas situaciones de arrastramiento o de sostén. Y otra también de las consideraciones que tuve es que la pieza esta está orientada al sureste, que quizá no es una condición óptima, digamos, para el proyecto. Uno siempre por ahí encara pensando en que el norte ya es un acierto, pero me pareció que en este lugar, que el factor climático era también como indispensable, y nada, no estaba mal pensar en una orientación sureste, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Así que, bueno, eso. Hasta ahí he alcanzado a desarrollar. Bien. Vamos a la primera lámina. Dale. Bien, me parece, nada, los primeros razonamientos, lógica, ubicaciones de determinados usos, me parece interesante. Me imagino todavía, obviamente, un nivel esquemático de esta situación, ¿no? Pero como primera instancia, manifestar un aparato en esta situación, ¿no? Que sea hotel, que sea gastronómico también, y hasta al mismo tiempo también tenga la posibilidad de meter una condición con el agua, ¿no? Una pileta con la misma masa, lo veo bien. Otra cosa que veo bien es como que tu proyecto, en teoría, más de que diferencies uso, ¿no? Pero claramente podés dividir el edificio en dos, ¿no? Un edificio que tenga esa condición acá con esa pendiente, y otro edificio que no sé, que esté por acá, ¿no? En esta situación. Un poco Bien. lo que vos decís. Me parece que el tema del vehículo, hoy en día, o sea, el vehículo llega acá, y no lo veo mal que llegue hasta ahí. Es más, me parece más interesante que el vehículo pueda llegar hasta abajo, o sea, hasta este sector, ¿no? Que puedas bajar naves, puedas bajar kayak, puedas bajar determinadas situaciones, y quizás llegue al edificio deportivo y cortar la circulación vehicular acá en este cuello, ¿no? Y para llegar al hotel y al restaurante hay un cierto tramo que hay que caminarlo. No lo veo mal eso, pero sí, no, quizás dejar el auto acá arriba y no meterlo abajo. No sé, yo me imagino en algún punto el vehículo con estos aparatos tiene que llegar, y tiene que llegar a ese lugar de alquiler, que podás guardar el kayak en un lugar, etc. En cuanto a las otras búsquedas de situaciones con distintas condiciones, más privadas, otras más públicas, me parece que tienen relación y tienen un poco que ver. Pero me enfocaría bien en resolver las edificaciones, ¿no? Primero por la cantidad de tiempo que tenemos, y por las clases que quedan. No sé qué pensás vos, Jochi. Sí, yo, claro, un poco lo mismo. Creo que trataría de concentrar ese programa en esas dos
o vienes acá, uy, a ver. O vienes acá, como lo mencionaba el Alfred, o bien ya tenés esta situación. Y quizás te entendés un poco de este vínculo que vos querías buscar, de poder pinchar para los dos lados, pero trataría de eso, de enfocarme más que todo en la parte del proyecto en particular, y entiendo toda la reflexión que venís trayendo y me parece bien, me parece bien. Y después con respecto al edificio, como que tengo mis dudas, pero no lo veo mal. No, a mí me parece Claro. muy de esta situación de meter el hotel, restaurante, pileta ahí, y sí te va a aparecer otro edificio que creo que tenés que meter vestuario, gimnasio, spa, lugar de alquiler, o sea, todo lo que tenga que ver relación con lo deportivo. Y Sí, esta ubicación que tenés menos clara. claro. No sé si es claro, si hay que ver cómo operar y cómo ese aparato toca el sitio. No sé si está más en relación con esta cota, ¿no? Se asoma ahí, que de cierto punto no tienen una distancia tan grande que creo que podría estar bien, digamos. O sea, claramente hay una cota acá y una cota acá, ¿no? Y va a haber una transición que es distinta, pero no sé, esto ya empieza, esta parte ya empieza a tomar todo un sector deportivo con otra intención, ¿no? Esta explanada se puede tomar para eventos deportivos, determinada gente, los estacionamientos, hay lugar para estacionar el auto sin la necesidad de subir el auto hasta allá, hay que ver hasta inclusive quizás en algún punto esto uno pueda vincularlo por abajo sin la necesidad de tener que hacer a la gente subir demasiado y vincularlo, pero yo me mantendría en esos dos aparatos, que obviamente Sí, van a tener distintas, va a tener un edificio mucho más grande acá y va a tener un edificio más chico que empiece a activar toda esta situación, este cuello deportivo, por así decirlo. yo lo que tengo dudas es la parte constructiva del edificio de cómo, nada, si es posible que esa plataforma se llegue a bancar este volumen, y si no, bueno, ver cómo la No, posibilidad de última de que toque el suelo sin la necesidad de esta plataforma, de que llegue hasta abajo, y nada, el terreno pasa por acá, y a lo mejor esos módulos que estabas marcando vos recién, son módulos, no sé, de cuánto por cuánto, bueno, podría aparecer, no sé, un vínculo de ese módulo y empezás a conectar este aparato, y te empieza a sostener el edificio, ¿no? No sé si soy... sí, además, no, yo iría al corte, porque yo creo que el corte que estabas representando es distinto para mí el terreno. ¿Puedo ir a la lámina del que tenés el corte, solo el Ah, corte de ese lugar? esta, A ver. Creo que lo tenía en el... Sí, pero tenías una más grande todavía, ¿o no? era una perspectiva. bien, sí. Igual, está Claro. preliminar de este gráfico, pero bueno, más o menos. No, pero ese gráfico, el de abajo, no por la perspectiva, sino ahí se veía el corte bien, digo. Me parece que este corte, primero lo que está errando es que el terreno realmente no es así. Yo veo realmente que el terreno en esa condición es una condición más, digo, que así. Y ahí llega el dique. Y ahí llega el agua, ¿no? El agua está para abajo. Entonces, a primera instancia hay que ver realmente si eso, cómo se relaciona, ya con esa condición. Para mí tiene otra condición el corte del terreno en ese sector, creo yo, ¿no? Me parece que es más parecido así que como lo has representado. Y yo realmente un edificio acá
creo que la posibilidad un poco, esta condición que veo que está demasiado alejado, que se puede dar mucho más pronta, ¿no? De generar un edificio a nivel, que al mismo tiempo genere una explanada, una situación, ¿no? Y que creo que es un edificio que puede hacer esto tranquilamente. Creo que un edificio que podés activar una terraza, mirador, etcétera, que sea como un ámbito de llegada, que bajes restaurante, etcétera, lo que querías representar, tenés un sector de habitaciones y claramente puede haber un sector que tenga relación hasta inclusive manifestar todo esto con una pileta que tenga que ver con relación al dique, que quizás puedas contener el dique en cierto punto y tenés una pileta y acá tenés otro espacio de expansión que una persona que pueda mirar. Entonces manejar este proyecto con esta condición de terreno mucho más abrupta, de generar restaurante y espacios públicos arriba, ¿no? Terraza arriba, habitaciones acá en el medio y expansión en relación a piletas y a uso con el dique ahí abajo, yo lo veo más interesante. No sé si se puede dar la visión de que, o no sé si lo que querés vos es un poco despegarse, pero a ver, si tenemos uno que tiene una condición más o menos así, no sé si lo que querés hacer vos es despegarte con un elemento aparte, pero este vínculo ya lo veo como, de cierto modo, quizás medio forzado esta situación. Me parece interesante que con esa pendiente que puede llegar a tener uy, lo borré todo. Esta condición que pueda tener ese sitio en esa condición, creo que tiene que surgir de esa misma tierra y creo que el edificio de cierta forma se podría agarrar a esta situación, ¿no? Un edificio que haga eso, que inclusive manifieste esta situación, ¿no? Vos tenés un espacio de una crujía mucho más grande arriba, tenés un espacio de habitaciones con otra crujía en el medio, y te queda un espacio mucho más acotado, que solamente quizás puede ser un espacio como unas terrazas, ¿no? Que tenga que ver con, quizás en este punto, por eso te decía que hasta tu proyecto hasta puede como contener, ¿no? Una especie de pileta que esté al lado del dique, ¿no? Y que tu proyecto sea esta situación, ¿no? Y tenés agua acá en tu pileta, tenés agua en el dique, tenés una terraza con personitas acá adentro que se meten a la pileta, acá tenés las habitaciones que se aventanan para todo el sistema y tenés todo un gran espacio también que mira al sureste. Yo lo veo más un esquema más tirando así que un esquema que realmente se separe, que genere una plataforma que haga un esfuerzo grande, sino en ese justo lugar de implantación me parece un edificio que se tiene que agarrar y comprometer con el terreno, ¿no? Y manifestar como una piedra en el perfil de la montaña. Sí, vería bien cómo es esta situación, porque capaz que el FED la ha dibujado exactamente como es. Y es posible. Acá, ¿sabes qué me pasó? Que tenía unos esquemas a mano que tenían la situación como la marca del alto, pero cuando lo quise pasar acá, pasó esto que el dibujo captura y traición, que tiré el ángulo a 60 y no traté esta vértice, ¿bien? Esto vendría así, y el agua arranca acá. Así, vendría así, manejando ese mismo ángulo, pero claramente la realidad no es así como lo he dibujado yo. Y después nada, en cuanto a la situación estructural que me plantean, yo esto tampoco lo tenía muy claro. Pero bueno, por ahí entiendo que podría haber una condición de proyecto que haga esto, no volumétricamente, pero sí que manifieste una recepción y una terraza acá, un programa 1, un programa 2, y este 3 sale, corta con esa línea del edificio. Sí, está interesante para seguir estudiándolo. Sí, yo creo que tenés que ir estudiándolo. Por eso te digo,
yo estoy muy seguro que esa pendiente tiene que ver más con una relación mucho más pendiente que 60 grados. Hasta inclusive aparece esta condición que vos mencionás, que hay como una meseta, creo que el lugar con la meseta más amplia, por así decirlo, ¿no? Esta es la parte más alta de todo ¿no? Entonces, quizá tomar este punto como altura de tu proyecto, que termine de conformar una terraza que pueda acceder, después tu proyecto se relaciona y termina de conformar un límite en la piedra, aparece como un elemento que sale de la piedra, que extiende esta terraza, aparece un lugar que también para eventos, etcétera, mirador del dique, y te da esta condición, ¿no? Te da la condición de tener un nivel que sea más profundo, que genere con lo social, un nivel menos profundo que te resuelva habitaciones, y un nivel mucho más controlado que pueda tener relación con el dique. Hay que ver las alturas, quizás lo que te estoy dibujando es demasiado y quizás tu proyecto hasta inclusive es un poco más abajo, ¿no? Llega a la meseta, llegás y tenés un mirador y esto se agarra de la piedra de determinada forma, ¿no? Y el agua realmente puede seguir. Yo no sé si es a romper con esa linealidad, yo creo que puedes manifestar la linealidad, lo que digo es que quizás podrías tener una pileta o una situación más en relación con el dique, e incluso controlarla y ver la altura del dique que no se vaya demasiado. Pero nada, yo trabajaría con esa condición, trabajaría con este perfil, ver cómo resolver el acceso a este lugar desde arriba, espacio social, ver cómo resolver las habitaciones y cómo llegas a un lugar abajo que tenga más en relación con una terraza o con la pileta o con el dique. Y después trataría de ir al otro edificio, al hueso, a los dos edificios al hueso, y después un poco con la lógica que no, está bien como has pensado el proyecto, Claro. ¿no? Sí, yo La también situación iría de... así al hueso entre estos dos edificios. Así llegas bien para la entrega y tenés más crítica. Y lo que puede hacer con el otro es o hacer dos edificios que se tomen la misma lógica de implantación, etcétera, o hacer dos edificios opuestos. Pero no sé, si vos tenés esta pendiente más abrupta y tenés un edificio que se toma al borde, la otra tenés una condición más abierta y quizás un edificio más horizontal, ¿no? Un edificio que haga esto y acá está todo lo deportivo, ¿no? Son dos condiciones distintas. Bien, Bien. entiendo. Sí, sí, perfecto. Gracias. Che, Alfred, y chicos, ¿les parece que nos tomemos 10 minutos o 15 minutos? Y vemos a los dos que quedan. Creo que quedan dos. Dale, dale. Hagamos eso y volvemos y mostramos. No sé si alguno más de los chicos querrá mostrar algo. Dale, Joachi. ¿Quieren que a las y cuarto nos metamos? De última, en 15 minutos. Sí, ahora que ustedes manden un mensaje, ahí volvemos y nos conectamos. Último. Que pasan 15 minutos así. Bueno, Son 20, a las y 20. 20. 20, por lo menos. Y 20, dale. Dale, dale. Dale. Nos vemos enseguida. Vamos un rato. Vale.